Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por su asistencia. Me es necesario dirigir un saludo muy especial y de gratitud pues a las personas que desde el Cajar acompañamos y representamos y que nos acompañan en esta tarde, teniendo en cuenta que es por sus experiencias y por su caminar junto a nosotras que hemos logrado sistematizar y recopilar la información que hace parte de esta guía que hoy pretendemos sea un insumo para la reflexión y ojalá para los cambios que a través de este proceso advertimos son necesarios. A la salida del foro, el colectivo de abogados les compartirá un ejemplar de la guía de medidas de reparación que esperamos sea como un libro al viento y ustedes nos ayuden a compartir y a difundir una vez conozcan su contenido. Y por eso en mis reflexiones o en estos comentarios no voy a hacer tanto énfasis en lo que contiene, pues ya lo conocerán, sino de cómo surgió esta idea y esta necesidad de tener pues una guía de medidas de reparación. Bueno, surge a partir de nuestra experiencia como abogadas y abogados representantes de víctimas, quienes también acompañamos procesos de formación con comunidades indígenas, campesinas y otros procesos organizativos, de quienes todo el tiempo estamos aprendiendo la necesidad de ver más allá de lo que simplemente impone o ofrece el derecho, o de buscar formas en las que el derecho asuma el sentido común, desde donde se recuperen los sentidos y que esto pudiera enmarcar las acciones de abogadas y abogados representantes de víctimas, de funcionarios y funcionarias estatales, de operadores jurídicos y de todos aquellos que de alguna manera se relacionan con el tema y que son responsables de su análisis o concreción o realización y ejecución de las medidas de reparación integral. Esto en un primer círculo de acción, porque por supuesto también corresponde a la sociedad en general reconocer la importancia de este tipo de medidas para las transformaciones y cambios que necesita nuestro país. Y esto, para como lo señaló mi colega Yomari Ortegón, siempre estemos atentos a las preguntas claves que no se pueden perder de vista, como el qué es lo que se pretende reparar, para qué y el cómo se va a ejecutar estas medidas de reparación. Tenemos un grueso de medidas. Ya las habían señalado, las medidas de satisfacción como actos de reconocimiento de la responsabilidad y perdón público, medidas simbólicas y de memoria, monumentos, placas, nombres de parques, de calles, medidas educativas como las becas, la búsqueda de personas desaparecidas, publicaciones. Hay medidas de rehabilitación, la atención psicosocial, las medidas de restitución, indemnización y garantías de no repetición. Encontramos en una audiencia de conciliación, previo a admitirse un recurso de apelación, que se recibe una propuesta de conciliación que era el pago total de la suma reconocida como indemnización si se renunciaba a las medidas de reparación otorgadas y ordenadas en esa sentencia de primera instancia. Y nos preguntamos en ese momento, ¿qué interés puede existir en que las víctimas renuncien, como en ese caso, a un acto de reconocimiento de la responsabilidad? Como apoderados y apoderadas debimos tratar de buscar respuesta al por qué para el acto de reconocimiento y perdón público los familiares fueron citados al salón de guerra del batallón del que hacían parte los victimarios que asesinaron a una de sus hijas, y tener que llegar a presentar una acción de tutela para tratar de hacer ver lo difícil que era para esta familia y su comunidad hacerse presentes en un salón de guerra del batallón que había sido responsable de ese crimen.
y tratar de explicar de que allí no se debían de realizar este tipo de actos. Tratar de explicar en un caso de ejecución extrajudicial por qué la citación que enviaban para el acto de reconocimiento estaba dirigida a la Junta de Acción Comunal de esa vereda, diciendo que por favor les avisaran a la familia de Pepito Pérez, alias fulanito, cuando ya se había demostrado que era una persona inocente y que se trataba de una ejecución extrajudicial. Señaló la doctora María Paula el caso de Héctor Jaime Beltrán frente a la sentencia proferida para su núcleo familiar de esposa e hijas. Nosotros todavía estamos a la espera, muy a pesar de la sentencia de la Corte Interamericana, de que se resuelva el recurso de apelación presentado en el caso para con su otro núcleo familiar, es decir, padre y hermanos y hermanas. Y allí hay un aspecto que también nos implicaba pensar en respuestas que darle al padre de Héctor Jaime Beltrán, una persona de 85 años, y en un proceso de revictimización terrible cuando él recibe su sentencia de primera instancia y lo que se ordena como medida de reparación es que el Ministerio de Defensa enviara una carta pidiendo disculpas por correo certificado o a través de su apoderado judicial. Hemos tenido que entrar en discusiones sobre lo que significa la palabra acto para decirles a quienes deben ejecutar esas medidas que en un acto se necesita un micrófono y en adelante muchas otras cosas. Nos preguntamos cuál es el interés en que los representantes de las víctimas no participaran en la realización de las medidas y se negara la posibilidad de que en el marco de los actos el abogado o abogada hablara y expresara todo el contexto en el marco de los procesos judiciales. También nos pasó lo del color blanco. Y esa experiencia pues está en la guía que les entregaremos. Bueno, y así podría continuar con muchos ejemplos de las cosas que no se deben hacer, que no deberían pasar cuando hablamos de la realización de medidas de reparación. Entonces, esta guía pretende mostrar algunos elementos mínimos a tener en cuenta partiendo del principio de la concertación, la participación de las víctimas, la acción sin daño, el enfoque diferencial, la coherencia, la visión transformadora de la reparación integral y la irrenunciabilidad a esas medidas. Bajo estos supuestos, abordamos las que consideramos son unas medidas que mayor riesgo presentan o frente a las cuales hemos advertido mayores dificultades sin desconocer la importancia de las demás que no se llegaron a consignar en este primer ejemplar de la guía, porque es un producto inacabado, seguirá en construcción. Y presentamos entonces los componentes de algunas medidas como lo son los actos de reconocimiento de responsabilidad pública y otros para abordarlos desde el qué son, en qué consisten, para qué sirven, cómo se deben realizar y procuramos presentar una experiencia de nuestros casos, experiencias que de una u otra manera pone a consideración los errores y temas a tener en cuenta para mejorar, pero también quisimos mostrar las experiencias positivas y de las cuales pues se puede tomar ejemplo y continuar como en la construcción. En razón a esas experiencias que señalamos y a las que no se pudieron contemplar en el documento y en razón a las voces de las víctimas que cada vez tienen más preguntas y más descontentos, quisimos abordar todos estos temas para evitar pues la revictimización y en ese sentido hemos también abordado lo que consideramos también puede ser un insumo inicial de ruta a seguir para la ejecución de estas medidas.
Finalmente, se nos cruzó en este proceso de estudio, de investigación y de construcción de la guía, lo determinado en los acuerdos para la terminación del conflicto y construcción de paz, lo que allí se considera deben ser las medidas de reparación y como punto ya visible los actos tempranos de reconocimiento de la responsabilidad como una posibilidad para las víctimas de acceder a un mecanismo que permita su dignificación, el hacer y construir memoria y por supuesto se convierta en un mecanismo que apunte a las garantías de no repetición. Como lo señalamos anteriormente, es un documento en construcción, esperamos más adelante continuar con este proceso y que otras y otros que también tengan este tipo de experiencias puedan continuarlo. Hacemos también una invitación a las víctimas para que desde sus pensamientos y desde sus experiencias de alguna manera se consoliden y se haga esta memoria. Esperamos también se abra el debate sobre el seguimiento que se hace necesario para la ejecución de las medidas por parte de los operadores judiciales que las dictan, porque hay muchas sin cumplir, muchas mal cumplidas, unas tantas realizadas en un proceso de revictimización y nada ha sucedido al respecto. Yo termino aquí mi intervención pues agradeciéndoles enormemente su compañía y todo cuanto desde cada uno pues de nuestros pensamientos, desde nuestros quehaceres y actividades podamos contribuir a sensibilizar sobre el tema, un tema tan delicado, tan profundo, necesario y difícil como lo es la reparación integral.